Bueno, vamos a hacer un pequeño resumen para, para que quede claro de todo esto que hemos visto, aparte de la práctica de los ejercicios. Este pequeño resumen consiste en un videíto pequeño donde vamos a decir que el concepto de variable aleatoria, que es una función que asocia a cada resultado del espacio muestral S un número real. Es discreta porque toma un número finito de valores que pertenece a los reales. Entonces, de esta manera, nosotros podemos determinar que es una variable aleatoria discreta y este es el concepto. Eh, entonces, y una variable aleatoria continua cuando sus valores eh, están tomando en uno o más intervalos. Es decir, la discreta es cuando toma un valor finito y la continua es cuando toma un valor continuo en uno o más intervalos. ¿Sí? La continua, primero para hacer un pequeño repasito, entonces recuerden que tenemos, por ejemplo, dentro de los conjuntos de los números tenemos los números naturales, los números reales. ¿Sí? Dentro de los números reales están los irracionales, los racionales, que son muy importantes tener en cuenta y hacer un pequeño repaso, que ahora no lo vamos a hacer, de estos números, porque los números forman parte de los valores que van a tomar las variables dentro de este concepto de lo que nosotros estamos hablando, ¿sí? Eh, Estadística y probabilidad. Entonces, estos valores, estos datos, estas variables, ¿sí? Van a tener, de acuerdo a cómo estén agrupados, ¿sí? Un tratamiento distinto. Entonces, si hablamos de variables aleatorias discretas, van a tener un tratamiento, y si es continua, otro tratamiento. ¿Por qué? Porque las medidas con las que nosotros hacemos mediciones, valga la redundancia, de la información que tenemos, como es las medidas de concentración, que son variables aleatorias, como puede ser la media, mediana y moda, y esas son las medidas de concentración, y las de dispersión es la varianza y la desviación estándar. Y tenemos para datos agrupados esos conceptos, y para datos no agrupados. ¿En qué consiste? Y cuando son datos agrupados, consiste en una gran cantidad de datos que forman parte de la muestra poblacional, y cuando hablamos de no agrupados, estamos hablando de variables, ¿sí? Que representan datos que no es una muestra poblacional muy grande. Por ejemplo, en un caso y en el otro sería una muestra de los votantes de la población de Mendoza. Entonces hacemos como una boca de urna, entonces vamos a trabajar ahí con una gran cantidad de datos y los tenemos que agrupar. Eso sería para el caso de una variable aleatoria continua. Y para el caso de una variable aleatoria discreta sería, por ejemplo, tomamos un curso de la universidad, de una materia o una cátedra determinada, y vemos las edades que tienen cada uno de los integrantes de esa cátedra. Entonces ahí estamos trabajando con valores aleatorios discretos, ¿sí? Y no es una gran cantidad de la muestra. Bueno, con esto es un pequeño repaso de esta clase, y vamos a continuar con los ejercicios para que podamos poder ver realmente cómo se trabaja con estas variables, que están muy relacionados con la frecuencia relativa, con la frecuencia absoluta, con el punto medio, con los percentiles, ¿sí? Con los cuantiles y deciles, ¿sí? Que también trabajamos con esos datos. ¿Por qué? Porque nos permiten indicar el porcentaje de valores que están entre un dato y otro dato. De un lado es percentil, eh, que está el dato, la muestra dividida en 100, cuartil dividido en 4 y decil dividido en 10. Sí, son conceptos muy importantes, que además también nos van a permitir a nosotros tomar decisiones sobre los mismos. Bueno, este es un repaso de la unidad 2 de variables aleatorias. Nos vemos en la próxima unidad, que es probabilidades. Saludos.